Buenas noches, estamos ya comenzando la clase número 5 de Hablemos del Apocalipsis. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la voz del rey en medio de su iglesia. Ese es el título de la clase de hoy. Ya vamos a empezar a hablar de algunas iglesias, de algunas cartas. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 2. Vamos a comenzar orando, le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea dirigiendo este tiempo, que nos sea abriendo nuestra mente, nuestros corazones para poder aprender lo que Él tenga que enseñarnos hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por estas redes donde podemos, Señor, compartir tu palabra, aprender juntos, Señor, crecer juntos. Te pedimos que nos seas dando valentía, nos seas dando coraje para poder poner en práctica estas enseñanzas, Señor. No sacamos nada con escuchar sermón tras sermón, estudio tras estudio y no hacer nada al respecto, Señor. Ah, necesita una respuesta de parte nuestra, Señor. Y queremos tener, Señor, esa valentía, Señor, ese coraje de poder tomar acción, de poder hacer las cosas, de poder poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, abre nuestra mente, abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El objetivo, perdón, acá. El objetivo de la clase de hoy. Pasamos ahí. Primero, el primer objetivo es entender que Jesús está presente, que Jesús habla hoy, que sigue hablando como lo habló en la antigüedad, y Jesús sigue un patrón claro. Esos dos objetivos vamos a estar viendo, planteando durante esta clase. Lo primero que vamos a ver es el patrón de las cartas. Si leemos las cartas rápidamente, eh, quizás nos parezcan mensajes distintos, pero si los vamos observando con atención, vamos poniendo atención a cada uno de los puntos, partes que tiene las cartas, descubrimos que siguen un mismo patrón. Y esto significa que no solo estamos viendo lo que Jesús dijo, sino que estamos viendo cómo Jesús trata también con su iglesia. Y hay un patrón claro que se revela en cada una de las siete cartas del 2 y capítulo 3. Y este patrón sigue estas líneas. Primero está la revelación de Jesús, está la evaluación que hace Jesús de la iglesia. Yo conozco tus obras, por ejemplo. Después viene la exhortación, viene una advertencia y viene una promesa. Este es el orden más o menos o el patrón que sigue cada una de las cartas. Entonces esto nos va a ayudar un poquito a agilizar un poquito el estudio de cada una de las cartas. Entendiendo este patrón y entendiendo lo que vamos a ver más adelante, que es la línea o la columna vertebral de las cartas, nos van a ayudar a entender un poquito más qué es lo que quería decir el Señor y qué nos dice a nosotros hoy, eh, eh, hoy en día a nosotros. Así que partamos explicando primero la revelación de Jesús. Y si vemos cada una de las cartas, en el versículo 1 ya empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete perdón, candelabros de oro. O sea, ahí hay una revelación de Jesús. Jesús se revela. Em, Jesús comienza hablando de quién es Él. Acá nunca Jesús comienza hablando directamente del problema, sino comienza mostrándose quién es Él. Así que antes de corregir, Jesús se va a revelar, se va a mostrar y se va a posicionar en la iglesia. Y esto cada una de las descripciones viene de Apocalipsis 1. Y esto, no sé si se lo recuerdan, cuando lo vimos en la revelación de Jesucristo en la clase anterior y vemos las descripciones que tiene Jesús. Y cada una de las siete iglesias parte con una de esas descripciones. Y esto no es casualidad, esto es intencional. Porque
la manera en que nosotros vemos a Jesús va a determinar en la manera en que vamos a responder a Él. Yo les decía en la clase, o dos clases atrás, no recuerdo bien, si tu imagen de Jesús es débil, nuestra respuesta también va a ser superficial. Y como hemos dicho, nuestro acercamiento a Apocalipsis siempre va a requerir una respuesta de parte de nosotros, una acción de parte de nosotros. Así que cada una de esas descripciones parte de eso. Más adelante vamos a ver qué significan cada una de las revelaciones. El segundo patrón es la evaluación. Como les decía, yo conozco tus obras, así que después de revelarse Jesús con total claridad, cuando ya está revelado, aquí ya después no hay filtro, acá no hay apariencia, no hay autoengaño. Jesús ve, como lo vemos en Apocalipsis 1, el ojos de fuego que discierne todo lo visible, lo oculto, las motivaciones, nada se escapa de la visión de Jesús. Y Jesús no evalúa como nosotros evaluamos. Nosotros muchas veces miramos los resultados y en base a los resultados evaluamos algo, un ministerio, un trabajo o lo que sea. Lo cierto es que podemos impresionar a la gente, podemos tener una iglesia llena, si es que soy pastor, podemos tener una, no sé, un trabajo o una, no sé, algo floreciente, algo pomposo, y podemos impresionar a la gente, pero nosotros no podemos engañar a Jesús. Y en muchas iglesias, de acá, de las 7 iglesias que habla Jesús, dice repetidamente, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Y esto es amor más verdad. Jesús, a través del amor, nos evalúa y Él conoce y obviamente habla verdad. Después, el segundo patrón es la exhortación. Y vienen frases como arrepiéntete o retén lo poco que tienes o cosas como esas. Y Jesús nunca señala el error, nunca nos evalúa, nunca menciona el error sin mostrar la salida, sin mostrar el camino, sin mostrar una dirección. Cada diagnóstico que Jesús da a la iglesia, cada evaluación viene con una dirección. Y la exhortación implica, en el contexto más profundo, un cambio de mentalidad. Cuando hay exhortación, tiene que haber un cambio de mentalidad como respuesta de parte nuestra. Tiene que haber un cambio de dirección. Si estamos yendo en una dirección, va a haber un cambio de dirección. Eh, Implica también volver al diseño original. Por eso Jesús nos exhorta. Por eso la palabra nos exhorta, porque quiere llevarnos al diseño original por el cual nos creó. Nosotros nos apartamos de aquí y para allá, pero el Señor quiere que volvamos al diseño original. Y aquí viene lo que es el cambio de dirección o el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es condena. El arrepentimiento es una invitación al reino de Dios. Jesús no nos dice arrepiéntete para alejarnos, para mandarlo lejos, sino que nos dice arrepiéntete para restaurarnos, como les digo, para llevarnos a ese diseño original, para restaurar nuestra vida. El cuarto patrón es la advertencia. En cada una de las cartas, después de que viene la exhortación, viene la advertencia. Y vemos frases como vendré a ti o quitaré de ti. Y este es un punto que muchas veces nosotros intentamos evitar. Porque si quitamos la advertencia, de Jesús, estamos distorsionando el amor bíblico. Jesús advierte porque Él nos ama, nos advierte porque Él es justo, porque Él no tolera el pecado, no tolera la inmoralidad, como lo vemos en algunas cartas. Él es justo, Él es rey y por eso Jesús nos advierte constantemente. Y cuando entendemos que Jesús es amor y entendemos el amor bíblico no es permisivo,
no es que permite o tolera el pecado y las malas conductas, sino que es confrontativo cuando es necesario. El amor de Jesús nos va a confrontar cuando nos encontremos en una situación que estemos mal. Y esta confrontación no es condenación, no es que Jesús nos esté condenando, pero tampoco es indiferencia. El Señor nunca es indiferente al pecado, nunca es indiferente a, a lo malo, a lo negativo. Siempre nos va a confrontar volviendo a lo mismo anterior, porque quiere volver a ese diseño original, a restaurarnos. Y número 5, siempre terminan las cartas con una promesa. Vemos mensajes como al que venciere le daré la corona de la vida y así eh, da promesas a la iglesia. Jesús no termina solamente en la corrección. Nosotros muchas veces terminamos ahí cuando estamos corrigiendo, pero Jesús no termina en la corrección, termina prometiendo con una promesa. Siempre en la vida cristiana hay recompensa. Desde un principio Jesús nos dio vida, nos prometió autoridad, nos prometió intimidad, acceso al Padre, acceso a su presencia, nos prometió identidad. En Cristo tenemos esa promesa de identidad, tenemos una identidad espiritual. El reino siempre tiene un más que darnos para el que persevera, para el que persiste. Así que Jesús no solamente corrige lo que está mal, sino que también revela lo que está disponible para nosotros si cambiamos y hacemos las cosas eh, bien. Así que eso, ese es el patrón de cada una de las cartas. Cada una de las cartas tiene ese patrón. Jesús se revela al principio, Jesús examina, Jesús corrige, Jesús advierte y Jesús promete. Y ese patrón no es solamente para las iglesias, es cómo Jesús también trata con nosotros hoy. Y si notan en cada una de las cartas, en las 7 cartas, Jesús se revela de manera distinta a cada una de las iglesias. Siguiendo el mismo patrón de Apocalipsis 1, pero se revela de manera distinta a cada una de las iglesias. Se revela según la necesidad de cada una de las iglesias. No todas las cartas, no, perdón, no todas las iglesias reciben la misma imagen de Jesús, la misma descripción, la misma revelación de Jesús, pero todas necesitan ver lo mismo, necesitan ver a Jesús. Y eso es lo que importa. Eh, y Jesús se va a revelar de manera distinta también a nosotros según lo que nosotros estemos necesitando. Al que está temeroso, por ejemplo, se nos va a revelar como un Jesús vencedor. Al que está quizás ahí medio tambaleando entre un pie afuera y un pie adentro, se va a revelar como el Jesús juez, por ejemplo. O al que está ahí frío, eh, medio saliendo para afuera ya, se va a revelar como el Jesús fiel que necesita otra vez volver. Jesús se va a revelar de forma específica a cada uno de nosotros. Jesús no cambia. Jesús es el mismo, pero la forma en que se va a revelar va a ser en forma específica para cada una de las necesidades. Jesús no es diferente para cada una de las iglesias, pero sí es revelado de forma precisa para cada una de las necesidades de la iglesia. Y nosotros tenemos exactamente lo mismo. No todos necesitamos lo mismo, pero todos necesitamos a Jesús. Como les digo, algunos necesitan quizás consuelo, otros necesitan confrontación, algunos necesitan ánimo, otros necesitan despertar de este letargo. La pregunta es, ¿qué necesitas tú hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Un abrazo de Jesús? ¿Una corrección de Jesús? Necesito ánimo, cobrar fuerzas, un llamado al arrepentimiento. El problema no es que Jesús no esté hablando. Y esto es uno de los objetivos que vimos al principio. Jesús sigue hablando hoy en día. Lo que pasa es que nosotros muchas veces solo queremos escuchar una parte de su voz.
y ignoramos el resto. Solamente nos quedamos quizás con la revelación, con la evaluación quizás, pero la exhortación y advertencia lo olvidamos. Todo esto tiene que ir conectado. Y aquí entramos a otro punto que son los ejes. Los ejes. Y las cartas no son complicadas para entenderlas. Son profundamente claras si entendemos y si aprendemos a ver los ejes de estas cartas. Cuando leemos las siete iglesias, parece que cada uno tuviera un problema distinto. Pero en realidad todos los problemas se agrupan en tres grandes áreas. Y si logramos entender estos tres ejes, vamos a entender claramente por lo menos Apocalipsis 2 y 3, las cartas, las siete cartas, el mensaje a las siete iglesias. Y estos ejes son lo primero, la presión externa. Y hay iglesias que están con una presión externa, y esto es todo lo que viene desde afuera. Y entendemos que la iglesia no existe solamente en el vacío, no está en una especie de nube voladora, sino que está en un lugar físico. Está en medio de un sistema. Nosotros hoy en día estamos en medio de un sistema. Vivimos en una sociedad. Y ese sistema constantemente está presionando, está moldeando, nos está empujando para que tomemos los valores de este sistema, para que nos moldeemos a el sistema. Eh, y en el contexto original, acá en las cartas, el contexto es el Imperio Romano. Roma es ese imperio que está empujando, que está queriendo moldear a los cristianos de cada una de las iglesias, está tratando de empujarlos. El culto al emperador, la presión social, la presión económica, para poder entrar en el sistema económico, necesitamos hacer algunas concesiones en modo de creer. Así que ser fiel a Jesús en este contexto original tiene un costo real. Para muchos es la vida, para otros es una presión económica o social o cultural. Em, y tenemos que entender esto, que la presión externa muchas veces no nos busca destruir, muchas veces lo que busca es que nosotros nos adaptemos al sistema. Muchas veces esta presión, como les digo, externa no te va a destruir, no es que te quiera hacer daño, sino que lo que quiere es que tú empieces a ceder en algunas cosas. Eh, Tenemos los ejemplos eh, en las iglesias, tenemos Esmirna, Filadelfia, Pérgamo. En Esmirna tenemos esta persecución directa. Tenemos en Filadelfia esa resistencia fiel. En Pérgamo tenemos esa presión cultural. El sistema, como le digo, nunca o no siempre quiere que dejemos de creer en Jesús. Muchas veces quiere que creamos en Jesús, pero sin incomodar, sin bajándole un poquito el perfil a lo que Jesús nos enseña o nos pide en este reinado. Y hoy el sistema quizás no es Roma, o no es quizás, en realidad no es Roma el sistema hoy en día, pero existe ese mismo sistema. Eh, Existe la cultura dominante, existen las redes sociales que nos están moldeando, nos están empujando cada día, las ideologías que pareciera muchas veces que están ganando la batalla. El éxito o la definición del éxito y cómo tenemos que nosotros definir el éxito. Y son todas estas presiones externas que nos van empujando, que nos van moldeando. La percepción de la imagen, cómo tiene que ser la imagen de uno, si Dios ya nos ha dado una identidad y tenemos una imagen en Cristo. O la comodidad, muchas veces es una presión externa, el sentirnos cómodos. Y todas estas ideas o todos estos sistemas nos dicen que no necesitamos negar a Jesús para ceder. Solamente basta con diluirlo un poquito. Diluyamos un poquito el mensaje, que no suene tan fuerte, que no suene tan potente. El segundo eje de las cartas es que es el engaño interno. Tenemos la presión externa, lo que viene de afuera, el sistema,
pero hay algo que se filtra desde adentro y ese es el engaño interno. Y este es el mayor peligro eh, que podemos tener, porque muchas veces es paulatino, ni siquiera nos damos cuenta de ese engaño. Y en Apocalipsis, muchas iglesias no caen por persecución, sino que caen por el engaño, por las doctrinas falsas, por las falsas enseñanzas, por la justificación del pecado, por la tolerancia a lo incorrecto. Y vamos diluyendo, y vamos aguantando, y vamos tolerando, y vamos dejando entrar muchas cosas. Eh, y el engaño es peligroso principalmente porque no parece peligroso. Como les digo, muchas veces se disfraza de esta espiritualidad y hoy vemos mucha espiritualidad y creo que estamos en una de las culturas con mayor espiritualidad, pero una espiritualidad tóxica, podríamos decirlo. Eh, donde se acepta cualquier camino, no importa cómo vengas, sino cómo te lleva a Jesús. Y empezamos a recibir, a aceptar cualquier cosa. De repente nos parece peligroso la espiritualidad, pero si no es una espiritualidad basada en Jesucristo, basada en el reino de Dios, vamos a tener problemas y vamos a estar dejando entrar este engaño. Como le digo, el engaño no se presenta muchas veces como una mentira, como tal, porque muchas veces pararíamos la oreja al tiro, veríamos algo y diríamos, no, esto es mentira, no sale en ninguna parte de la Biblia. Pero muchas veces se presenta como una versión cómoda de la verdad. Tenemos los ejemplos en las iglesias de Pérgamo con esta doctrina falsa, en Tiatira con la tolerancia a la inmoralidad, en la Odisea con este autoengaño, soy rico, dice la Odisea. Tenemos estos ejemplos. Ahora, esto es clave porque una iglesia puede tener mucha actividad, culto toda la semana y un montón de cosas, mucha actividad, tener una estructura bien definida, tener enseñanza y aún así estar engañada. Eh, no todo lo que se tolera en la iglesia es aceptado por Jesús. Así que la pregunta es, ¿qué cosas has normalizado que antes sabías que estaban mal y de pronto empezaste a aceptarlo, a normalizarlo? ¿O dónde te estás justificando delante del Señor en lugar de rendirte, en lugar de rendir esta área de mi vida? Yo entiendo, hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido totalmente al Señor y que están ahí. Y no las hemos rendido y las estamos justificando. No, Señor, pero es que pasa esto, ¿no? Y lo empezamos a justificar delante del Señor. Y el Señor quiere rendición completa, toda nuestra vida rendida. Y el tercer eje es la relación con Jesús. Y esto es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. Y este, como le digo, es el eje más importante porque podemos resistir la presión y aún así perder la relación con Jesús. Eh, Como le digo, Jesús no busca solamente la conducta correcta, no busca solamente la doctrina correcta. La doctrina correcta no nos va a llevar al cielo, o por lo menos no fundamentalmente. Pero Jesús no está buscando eso, sino que está buscando una relación con nosotros, una relación viva. El problema más grave en Apocalipsis no es el problema visible o el pecado visible, sino que es la desconexión relacional con Jesucristo. Y ahí tenemos que poner ojos. Tenemos en Éfeso que perdió el primer amor. Tenemos el ejemplo de Sardis, donde dice que tiene nombre de vivo, pero está muerto. O en la Odisea, donde dice que habla de la tibieza. Así que podemos hacer muchas cosas para Jesús. Podemos tener actividad, podemos tener movimiento y aún así estar lejos de Jesús. El reino de Dios no se trata solamente de obediencia, sino que se trata de comunión. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando existe esta relación con Dios, con Jesús, la obediencia y todo lo demás viene en forma orgánica, viene de forma natural. Así que la pregunta es, ¿cómo está tu amor por Jesús hoy en día?
Eh, ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Es relación o es rutina? ¿Ha pasado a ser una parte de la rutina diaria solamente? ¿Es pasión por Jesús o es costumbre? Estamos haciendo las cosas por costumbre, no por esa pasión que quizás en un principio la pudieron haber tenido. En síntesis, los tres ejes se resumen en la frase que está en amarillo en su pantalla. La iglesia lucha en tres frentes: lo que la presiona, lo que la engaña y lo que define su relación con Jesús. Si entendemos estos tres ejes y lo vemos, aprendemos a verlo, se nos va a hacer muy fácil entender e interpretar las cartas. Así que cuando leamos cualquier carta, preguntémonos, ¿qué presión está enfrentando la iglesia? ¿De dónde viene la presión? ¿Qué engaño está tolerando esta iglesia? ¿Cómo está su relación con Jesús? Y así, porque como les decía, podemos resistir la presión, pero caer en el engaño. O podemos tener una doctrina, y sana doctrina, pero perder el amor, la relación. Podemos evitar el pecado pero perder la intimidad con Jesús. Y Jesús quiere eso. El problema no es solamente lo que enfrentamos, sino que es lo que permitimos, lo que dejamos entrar. Y aún más importante es lo que descuidamos, nuestra relación con Jesús. Todo esto tiene que ir en equilibrio. Vamos a ver un ejemplo, yo creo que vamos a alcanzar a ver un ejemplo de una iglesia de iglesias fieles. Las vamos a categorizar en tres, por lo menos, categorías. Y la primera es la iglesia fiel. Y tenemos ahí en la pantalla la iglesia de Esmirna. De Esmirna. Y esto está en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 8 al 11. No lo vamos a leer, ustedes léanlo en su casa. Así que vamos a ir explicando, o vamos a ir leyendo algunos versículos del pasaje de la carta, pero ustedes léanlo completo en su casa, estudienlo y utilizando lo que acabamos de aprender nos va a ayudar muchísimo a interpretar correctamente las cartas de las siete iglesias. Ahora, lo que llama la atención de estas iglesias, de Esmirna y Filadelfia, es que son iglesias que están bajo esa presión externa. Están bajo esa presión externa, pero también dice que son iglesias fieles. Entonces, la fidelidad no nos exime del sufrimiento, sino que nos posiciona correctamente dentro de él. Aún en medio de ese sufrimiento, estamos bien posicionados porque estamos en Cristo. Cuando les digo, cuando leemos las cartas o las siete iglesias, hay algo que llama profundamente la atención y es que dos de ellas, que son Esmirna y Filadelfia, reciben esta categoría, o no reciben, perdón, ningún tipo de reprensión. No tienen reprensión, ni Filadelfia ni Esmirna. Eh, y uno esperaría que estas iglesias por lo menos fueran las más bendecidas o fueran las que estuvieran más cómodas, pero no es así. De hecho, son las más presionadas, las que están más en conflicto, en persecución. En las iglesias más fieles no son, de hecho, las más cómodas, por lo menos. Vamos versículo a versículo, sí, versículo a versículo, viendo el primer em, patrón que siguen las cartas. Lo primero es la revelación, ¿se acuerdan? La revelación. Y en Mirna, parte en el versículo 8 y dice el primero y el último, este es Jesús revelándose, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Así que Jesús se revela con estos títulos cargados de significado. El primero y el último, y este viene de un lenguaje divino que usó Isaías en Isaías 44. El primero, el último, esto habla de que Jesús es eterno, que Jesús es soberano sobre la historia. Después dice el que estuvo muerto y volvió a vivir. Y aquí es clave para una iglesia que está enfrentando la muerte. Cuando Jesús dice, el que estuvo muerto y volvió a vivir,
Jesús no solamente se presenta como un consolador emocional para la iglesia, sino que se presenta como el rey sobre la muerte misma. Lo que tú vas a enfrentar, en este caso a la iglesia, le está diciendo a la iglesia de Esmirna, lo que tú vas a enfrentar, la muerte que vas a enfrentar, yo soy el rey. Estuve muerto y volví a vivir. El que estuvo muerto y volvió a vivir. El rey sobre la misma muerte. Lo que ellos están enfrentando, él ya lo venció. Y eso es sumamente alentador para una iglesia que está enfrentando la muerte. Cuando ve Jesús se revela, y eso es lo que están necesitando también. Por eso hablábamos de que Jesús se revela según la necesidad. Ellos estaban necesitaban ver a un Jesús vencedor sobre la muerte. Eso que venía a ellos, ahora lo están viendo en Jesucristo. Después viene la evaluación en el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tribulación viene de la palabra flipsis o algo así, flipsis, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero tiene que ver con presión, pero una presión potente, aplastamiento, una presión muy fuerte. Esto no es como comodidad o incomodidad. Esto es sufrimiento real. Acá no solamente está hablando de cosas, hoy me siento un poco incómodo con esta situación. No, está hablando de situaciones reales, de sufrimiento real, de tribulación real. Después dice, y conozco tu tribulación y tu pobreza. En pobreza también habla de una pobreza extrema. La palabra que utiliza Juan ahí es toqueía, toqueía, o algo así. Eh, y habla de pobreza extrema, habla de miseria. Y esto probablemente causada por la persecución económica. Al estar marginados socialmente, quizás no podían participar del sistema imperial y de los mercados, de la economía de la ciudad. Entonces, eran pobres, había pobreza extrema en Esmirna. Pero Jesús le dice, tú eres rico, tú eres rico. Y esto es completamente radical, porque pobre en el sistema, estamos viendo la pobreza, eres pobre, pero Jesús les dice, eres rico. Y esta es la contracultura del reino, donde hay pobreza, Jesús, o en el reino, somos ricos, ricos según el reino. Y el reino, como les digo, esta contracultura del reino redefine toda nuestra realidad. La riqueza material ya no es riqueza material, sino que define y es ahora ya es riqueza espiritual. Cuando hablamos de poder externo, todo el sistema valora el poder externo, el poder y la adquisición, el dinero y todas estas cosas. Jesús o el reino de Dios valora la fidelidad interna. ¿Qué tan fieles somos al rey, a este reino? Cuando el sistema del mundo valora el éxito visible y vemos un gerente o alguien que ha llegado muy arriba en una empresa, éxito, y valoramos eso, ser gerente de un banco, lo que sea, valoramos ese éxito. En cambio, el reino redefine la realidad y ahora ya no es la aprobación de la gente, sino que es la aprobación de Cristo. Solamente necesitamos la aprobación de Cristo. Después dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y Jesús está denunciando aquí a un grupo no judíos étnicos, sino que judíos que rechazaban al Mesías y que perseguían a los creyentes y los llama sinagoga de Satanás. Acá tenemos que ser claros, esto no es antisemitismo, sino que es lenguaje profético. Em, Y cuando Jesús dice que son sinagoga de Satanás, está definiendo quién está alineado con el reino de Dios y quién con el sistema adversario. Eh, Está alineado, está definiendo este tipo de fuerzas que están ahí en constante eh, guerra. Después viene la parte 3 que era la exhortación. La exhortación. Y dice, no temas lo que estás
por sufrir. Y aquí hay una clave espiritual para entender esto. Jesús nos dice que no vas a sufrir. Dice, no temas lo que estás por sufrir. Dice, no tengas miedo, no tengas temor. Y el reino, como les digo, no siempre evita el dolor, no siempre evita el sufrimiento, pero redefine cómo atravesamos ese dolor, cómo atravesamos la tribulación, cómo atravesamos ese sufrimiento. Eh, Así que, claro, mientras estemos acá y el reino de Dios no venga en plenitud, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Jesús no lo quita, sino que Jesús nos dice cómo lo vamos a atravesar. Después aparece otra frase que me gusta, no sé si me gusta mucho, pero me llama la atención. Y que dice, el diablo echará a algunos en la cárcel. Y aquí la persecución, la tribulación, toma un matiz espiritual, toma una dimensión espiritual. Porque estamos primero viendo que habla de la sinagoga de Satanás, que son personas, que son eh, personas reales, pero después dice, el diablo echará a algunos en la cárcel. Y aquí vemos esta dimensión espiritual que se manifiesta en estructuras humanas, que es Roma en este caso, y vemos ese conflicto o esa tensión o esa guerra entre el reino de Dios versus el sistema. Y Satanás, el diablo, está detrás de uno de estos sistemas. Por eso no debemos ignorar la dimensión espiritual de lo que sucede a nuestro alrededor. Como tampoco podemos darle una sobreexageración. Tenemos que tener ese equilibrio. Hay un orden espiritual, hay una autoridad espiritual que está controlando los hilos del sistema para presionar, para causar presión a la iglesia. Así que tenemos que tener cuidado con eso. No sobreenfatizar la dimensión espiritual, pero tampoco ignorarla. Dice después, para que seáis probados. Si se acuerdan en el versículo, en el capítulo 1 cuando hablábamos del metal probado en fuego, acá utiliza la misma palabra, para que seáis probados. Esa palabra probados que espera hizo, es ese probado como metal en el fuego. Y si vemos las refinerías de metal, cuando cuando pasan el metal por el fuego no es para destruirlo, sino que es para refinarlo. Les sacan todas las impurezas que pueda tener el metal, lo hacen mucho más resistente, lo hacen mucho más fuerte. Entonces cuando dice para que seáis probados, hablando de este refinamiento, para que seamos fuertes, para que tengamos una fe fortalecida, para que saque todas las impurezas. Y después dice que serán por 10 días solamente. Puede significar 10 días un tiempo limitado, un sufrimiento controlado por Dios, porque el dolor no es eterno. Lo que estás, si es que estás atravesando algún tipo de persecución o de tribulación, no es eterno. Si estás atravesando un sufrimiento, no es eterno. Está bajo la autoridad de Jesús. 10 días, dice Jesús. Eso habla de algo que está limitado, que está controlado por Dios. Después, el llamado central se da o la exhortación en el 4, perdón, en el 10. Sé fiel hasta la muerte. Y esto es radical, porque nos dice, sé fiel hasta que duela, nos dice, sé fiel hasta que logres aguantar, hasta que incomode mucho, sino dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso en el lenguaje del reino, la fidelidad vale más que la vida misma. Tenemos que entender esto. La fidelidad a Dios vale mucho más que nuestra propia vida. Ahora, eso es fácil decirlo, es fácil acá, pero cuando estamos en situaciones donde requieren nuestra fidelidad a Dios, Dios nos fortalezca para poder tener esta convicción.
de que la fidelidad a Cristo vale mucho más que nuestra vida misma. Y esto obviamente confronta directamente nuestra comodidad, confronta directamente nuestra cultura de evitar el dolor, nuestra tendencia a negociar, a, a- a diluir un poco las cosas. Después viene la promesa en el versículo 10 y 11 y dice, yo te daré la corona de la vida. Y la corona, acá usa una palabra que es estéfanos. Y estéfanos no es una corona real, no es la corona que se le colocaba a los reyes, no era una diadema, sino que era una corona de vencedor, como la que se les otorgaba a los atletas, a los que ganaban en las Olimpiadas. Así que esta corona, yo te daré la corona de la vida, se está refiriendo a victoria espiritual, está refiriendo a vida eterna, te daré la corona de la victoria. Está refiriéndose o significando aprobación del rey. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, continúa. Y la segunda muerte, esta segunda muerte no es una muerte física, sino que es la separación final de Dios. Eso que vamos a ver después en Apocalipsis 20, cuando viene la segunda muerte, la separación final de Dios. Eh, y esto, por supuesto, tiene una implicación poderosa, que es que pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden tocar nuestro destino eterno. Eso es en la carta de Esmirna. Filadelfia habla más o menos de lo mismo y vemos un poquito la iglesia por el asunto del tiempo, ya no vamos a poder mencionarla, pero les voy a pedir que puedan leerlo en sus casas para que podamos entenderlo. La próxima semana vamos a estar hablando de dos o tres iglesias más, así que vamos a estar hablando de eso. Esa es la iglesia de Filadelfia. Como le digo, la tarea entonces leer Apocalipsis 2 y 3 completos, ojalá. Em, y háganse esta pregunta. Cuando estén leyendo cada una de las cartas, háganse qué repite Jesús en todas las cartas. Y bueno, nosotros siempre recomendamos, y esto es más que recomendación, es algo que debemos hacer. Cuando comenzamos nuestro estudio, le pedimos al Espíritu Santo que venga y que dirija nuestro tiempo de devocional. Em, que venga y nos vaya revelando y nos vaya enseñando lo que Él quiere enseñarnos. No es acumular conocimiento, no es solamente acumular información, sino que es provocar un cambio en nuestras vidas. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo a través de su sabiduría. Eh, Así que cada vez que abrimos nuestra Biblia, una oración pidiéndole guía al Señor. Eh, Y notemos eso, notemos ese patrón que repite Jesús en todas las cartas. Y lo vamos a estar revisando la próxima semana. Así que, pero ahora quiero que por un momento dejemos de pensar en las siete iglesias y pensemos en nuestra propia vida. Porque, como les digo, es fácil hablar de Mirna, es fácil hablar de dar la vida por Jesús, eh, pero es difícil quizás reconocer nuestro propio momento de depresión, nuestra propia vida. Y por eso le pedimos que el Espíritu Santo nos examine, que el Señor nos examine y muestre lo que está en nuestro interior. Como les digo, la palabra de Dios no fue escrita para ser entendida, sino que fue escrita para ser respondida, para ser aplicada. Tenemos que empezar a entender eso. Y quizás podamos estar en un momento donde ser fiel a Dios nos está costando. Podemos estar atravesando un momento de crisis espiritual donde
La fidelidad a Dios está en juego. Quizás estoy cediendo algunas cosas del sistema. Eh, Estoy haciendo, concesionando con el sistema y mezclando un poco mi fidelidad a Dios, dividiendo mi corazón en algunas cosas que se las he entregado, o en mi vida, algunas cosas que le he entregado completamente a Dios y otras que están ahí a medio eh, entregar. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de decisiones reales. Podemos reflexionar quizás en dónde estoy siendo presionado por mantenerte fiel o mantenerme fiel en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra mente, eh, en lo que estamos consumiendo, en nuestras decisiones, en las cosas que estoy permitiendo entrar, el engaño, dejando entrar. Como decíamos en las cartas, la presión no siempre es visible, nunca va a aparecer quizás de golpe y se va a aparecer. De repente es silenciosa, es constante, es interna. Porque la presión más peligrosa no es la que nos obliga a hacer algo, sino es la que nos convence de hacer algo. Le pido al Espíritu Santo que sea mostrándoles en su corazón lo que, o el lugar donde estamos presionados, estamos siendo presionados para mantenernos fiel, o donde hemos considerado ceder o concesionar algunas cosas. Y esto no es porque no amas a Jesús. Amamos a Jesús. Pero muchas veces la concesión viene porque ya estamos cansados quizás de resistir, de ir en contra del sistema. Porque el reino de Dios, como les dije, es una contracultura. Lo que el sistema dice esto, el reino de Dios esto es esto otro. Y eso a veces cansa. Eso a veces nos lleva a un agotamiento tanto espiritual como emocional. Y empezamos a justificar algunas cosas. Quizás no es tan grave. Empezamos a tolerar algunas cosas. Quizás no es tan como dice la Biblia. ¿Qué vas a ver la Biblia si está escrita hace mucho tiempo atrás, para una cultura diferente? Pero la palabra de Dios es eterna. Como les digo, el enemigo no siempre nos va a pedir que renunciemos a Jesús. Muchas veces solamente nos va a pedir que lo pongamos en un segundo lugar. Y ojo con eso, porque eso lo estamos haciendo a diario, poniendo a Jesús en segundo lugar en nuestras decisiones. No, Señor, aquí mando yo. Y dejamos al Señor solamente para algunas cosas espirituales y empezamos a hacer este dualismo. Esto es acá el sistema, la carne, y esto es espiritual. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. Quiere que vivamos una vida integral. Todo es espiritual. Toda mi vida rendida al Rey, no solamente una parte. Quiero que nos hemos enfocado en la presión, en eso que está, quizás estoy cediendo, quizás estoy tolerando, quizás no estoy entregando completamente al Señor, al gobierno, al señorío de Jesucristo. Pero ahora no quiero que mires eso, quiero que mires a Jesús. Si quieres, cierra tus ojos y piensa y pídele al Señor que te empiece a revelar. Señor, necesito una revelación tuya. Necesitamos una revelación tuya. Jesús, hoy reconozco que en algunas áreas de mi vida, Señor, me ha costado ser fiel.
He sentido la presión, Señor, de ceder y algunas veces lo he considerado, Señor. Pero hoy, Señor, no quiero elegir lo fácil. No quiero elegir lo cómodo, Jesús. Dame fidelidad, Señor, en medio de la presión. Fortalece mi corazón, Señor. No quiero elegir comodidad. Quiero elegirte a ti, Señor. Y que tú seas el que gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de la iglesia de Pérgamo y Tiatira, así que si pueden eh, leerlo y estudiarlo, sería bueno para que tengan algunos apuntes también de esas cosas, de esas iglesias, perdón. Eh, y dice la Biblia que tienen cosas buenas, pero también toleran falsa enseñanza de la inmoralidad, así que está muy bien y lo vamos a aplicar muy bien en nuestra realidad también. Así que eso, bendiciones hermanos, que estén bien.